Si a usted le preguntaran cuál es la razón para la cual Dios le ha creado, ¿cuál sería su respuesta? Escuche bien la pregunta. Si a usted le preguntaran cuál es la razón para la cual Dios le ha creado, ¿cuál sería su respuesta? Muchos son los que se preguntan para qué Dios creó al hombre, para qué Dios creó al hombre. Aprendemos en la palabra de Dios que Él crea al hombre para servirle y para que sirvamos a otros. ¿Para qué nos creó Dios? Para servirle a Él y para que sirvamos a otros. El título de lo que voy a estar compartiendo con ustedes en esta mañana es Creados para servir a Dios. Creados para servir a Dios. ¿Cuál es el título? Creados para servir a Dios. Así es, mis queridos amigos y hermanos, Dios nos creó para servirle a Él. Dios nos creó para que seamos administradores de lo creado. Dios nos creó para que le sirvamos a aquellos que Él ha creado. Estaremos aprendiendo que fuimos creados para ser mayordomos de la creación. ¿Para hacer qué cosa? Mayordomos de la creación. Administradores de la creación. Así es, hemos sido creados para administrar responsablemente la creación de Dios. ¿De qué manera debemos de administrar la creación de Dios? Responsablemente. También hemos sido creados para administrar la creación de Dios en conjunto con otras personas. Esto es algo que no lo podemos hacer solo, no lo debemos de hacer solo. También tenemos de que vamos a estar aprendiendo de que todo, absolutamente todo en la creación tiene un propósito específico. Todo en la creación tiene un propósito específico. Y servimos mejor en aquello que nos apasiona. Servimos mejor en aquello que nos apasiona. ¿Cuándo usted sirve mejor? Con lo que nos apasiona. En aquello que le apasiona. Vamos sin demora a Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, y vamos a estar leyendo de los versículos 26 hasta el versículo 31. Génesis 26 hasta el 31. Estamos en el capítulo 1 de Génesis. Génesis es el libro de los comienzos. ¿Qué es Génesis? El Génesis es donde comienza todo. Es importante de que nosotros tengamos un conocimiento del libro de Génesis. Vamos a la lectura de la palabra de Dios. Leo en el versículo 26 de Génesis. Leo de la palabra de Dios. Entonces Dios dijo. ¿Quién está hablando? Dios. Recordemos lo siguiente, mis queridos amigos y hermanos, cuando usted y yo abrimos la Biblia, se abre la boca de Dios. Cuando usted y yo leemos la Biblia en voz alta, es Dios quien está hablando. ¿Quién habla? Dios. Sí es. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Tenemos entonces como primer punto que el hombre, usted y yo, ¿quiénes? Usted y yo, el hombre. Tenemos entonces que el hombre
fue creado para administrar lo que le pertenece a Dios. El hombre fue creado para administrar lo que le pertenece a Dios. ¿Para qué fue usted creado? Para administrar lo que le pertenece a Dios. Tenemos ahí una oración, una frase, un par de palabras que me llaman mucho la atención, y si es posible, por favor, subraye esto en su Biblia. Ellos reinarán. Ellos reinarán. ¿Qué dice Dios que iba a hacer el hombre? A reinar. A reinar. A tener dominio. Ahora se nos da una descripción de sobre qué o quiénes es que el hombre tendría dominio. Y fíjense bien, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Reflejar la imagen de Dios, mis queridos amigos y hermanos, tiene que ver con hacer lo que Dios sabe hacer muy bien. Y eso es reinar. ¿Qué es lo que sabe Dios hacer muy bien? Reinar. Dios es rey y Él es rey soberano. ¿Qué clase de Dios es el Señor? Soberano. Eso quiere decir de que Él está en control de todo, absolutamente de todo lo que Él ha creado. No sobre algunas cosas, sino sobre todo lo que Él ha creado. Y como rey soberano sobre la creación, hay algo que Él sabe hacer muy bien, y es servir a la creación. ¿Qué es lo que Él sabe hacer muy bien? Servir a la creación. Entonces, Dios nos crea, y leemos ahí en el verso en el verso 26, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. El ser hechos a imagen de Dios tiene que ver con el aspecto de que usted y yo vamos a reflejar exactamente aquello a lo que Dios es bueno. Y Dios es bueno en servir. ¿En qué es bueno Dios? En servir. Leemos en Mateo capítulo 20, en el versículo 28, las palabras de Jesús de la siguiente manera: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En ese momento Jesús está reflejando la imagen de Dios. En ese momento Jesús está reflejando la imagen del Creador. En ese momento Jesús está haciendo aquello que Dios sabe hacer a perfección: servir a su creación. Si hay algo que debemos de llevarnos en este día es que reflejar la imagen de Dios tiene que ver con servir a otros. ¿Con qué tiene que ver el reflejar la imagen de Dios? Servir a otros. Debemos de entender de que servir no es algo que debemos de hacer solo. Servir es una responsabilidad. Y es importante que entendamos que es una responsabilidad, no es opcional. Servir es una responsabilidad compartida. Leamos en el versículo 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, y si es posible subraye en su Biblia, hombre y mujer los creó. ¿De qué manera los creó? Hombre y mujer. Dios en ningún momento deja al hombre solo. Dios en ningún momento delega la responsabilidad de ser administrador de lo creado sobre el hombre. Dios delega esa responsabilidad de ser un administrador de lo creado a ambos, a hombre y a mujer de igual manera. El problema de la igualdad de género, no es un problema de Dios.
no nace en la creación. Dios no hace al hombre superior y a la mujer inferior. Dios los hace iguales. ¿Cómo los hace? Iguales. Los hace a su imagen. A imagen de Él los creó, los formó hombre y mujer. El problema de la desigualdad es un problema del corazón del hombre pecador. ¿Qué clase de problema es? Del corazón. Es un asunto de pecado. Pecado en el corazón del hombre que quiere sentirse superior a otros. En el caso de los que están casados, el hombre quiere sentirse superior a su esposa y la esposa no se quiere dejar, quiere sentirse superior a su marido. Y por ahí va la cadena. El hombre quiere verse a sí mismo como un ser superior. ¿Cómo quiere verse el hombre? Como un ser superior. Ahora, ¿quién mejor que Dios y su palabra para enseñarnos que el hombre y la mujer fueron creados igual? Para que usted y yo podamos librarnos de cualquier prejuicio, y no solamente librarnos de prejuicio, sino que para que usted y yo podamos renovar nuestra manera de pensar, para que usted y yo podamos cambiar nuestra manera de pensar, nosotros tenemos que acudir a Dios. Y acudimos a Dios cuando acudimos a su palabra. ¿Cuándo acudimos a Dios? Cuando acudimos a su palabra. Entonces, ¿quién mejor que Dios y su palabra para enseñarnos que el hombre y la mujer son creados igual? ¿Cómo fueron creados el hombre y la mujer? Igual. Fuimos creados iguales a imagen de Dios. Ahora, con papeles diferentes. Desempeñamos papeles diferentes. Y eso es algo que desde la caída, el hombre y la mujer se han encontrado en un campo de batalla. Han estado en una campaña de guerra desde ese momento. Entonces, tenemos, mis queridos amigos y hermanos, que las Escrituras es lo que deben de recordarnos que hemos sido creados para servirnos los unos a los otros. No solamente hemos sido creados para servirnos unos a los otros, sino que hemos sido creados para servirle a Dios. ¿A quién debemos de servirle? A Dios. Ahora entienda, usted y yo le servimos a Dios cuando le servimos al prójimo. No podemos decir que le estamos sirviendo a Dios si no estamos sirviéndole a las personas, si no estamos sirviéndole al prójimo. Ellos nos recuerdan la palabra de Dios. Hay importancia de que usted y yo seamos hombres y mujeres de la lectura de la palabra de Dios. Y si no podemos leerla, es importante que seamos hombres y mujeres que escuchan regularmente, constantemente la palabra de Dios. ¿Qué debemos estar haciendo? Escuchando la palabra de Dios. Y algo que debemos de hacerlo regularmente. Ellas nos recuerdan la razón para la cual hemos sido creados. Al acudir a la palabra de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta de que este asunto de administrar, de ser administradores de la creación, no es algo que debemos de hacer solos. No es yo por mi lado y otros por el suyo. No, mis hermanos, no es así. La palabra de Dios nos enseña que es algo que debemos de hacer en conjunto con otros. Fíjense bien, allá al finalizar el versículo 27, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Si este asunto de ser administradores de la creación fuese algo que Dios hubiese tenido como intención que el hombre lo hiciera solo, lo hubiera dejado sin pareja. Pero esa no es la intención de Dios, es algo para que lo hagamos juntos. ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿Cómo debemos de hacerlo? Versículo 28. Luego, Dios los bendijo con las siguientes palabras. El hombre tiene la aprobación de Dios. Cuando Dios le comisiona al hombre,
que se encargue de administrar lo creado, Dios aprueba que sea el hombre. Y entendamos esto. Cuando digo hombre, estamos incluyendo a la mujer, no la estamos eliminando, no la estamos dejando fuera. Estamos hablando de ese equipo ideal que Dios creó en el huerto del Edén, que Dios creó cuando Él comenzó a crear todo lo que nosotros vemos hoy en día. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces tenemos que Dios tiene como diseño que trabajemos juntos como mayordomos en la creación. Dios tiene como diseño que trabajemos juntos como mayordomos en la creación. El hombre se complementa el uno al otro en su trabajo. Y en este caso específicamente estamos hablando del hombre y la mujer. El hombre y la mujer se complementan el uno al otro. El hombre y la mujer se ayudan el uno al otro. Debemos entonces nosotros de tener cuidado de no caer en la trampa de querer enseñorearnos de los demás. Fíjense bien, regreso al versículo 26. Ellos reinarán el uno sobre el otro. ¿Leemos eso? No. Fíjense bien, Dios pone al hombre y a la mujer. Dios pone al hombre y a la mujer. Dígalo conmigo, Dios pone al hombre y a la mujer. No a gobernarse el uno sobre el otro. Fíjense bien, ellos reinarán sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Vamos al versículo 28. Gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Debemos nosotros de comprender de que hemos sido creados igual, hemos sido creados para trabajar juntos. No hemos sido creados para pisotearnos los unos a los otros, no en el matrimonio y no en la iglesia. Hemos sido creados, escuche bien, hemos sido creados para nosotros en unidad, en equipo, complementar el trabajo de la obra de Dios. Usted y yo cuidamos la creación y servimos a las personas que nos rodean. ¿Qué hacemos usted y yo? Cuidamos la creación y servimos a las personas que nos rodean. Vamos al versículo 29. Versículo 29. Leo de la palabra de Dios. Entonces, Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Dios ha creado todo con un propósito definido. Dios ha creado todo con un propósito definido. ¿De qué manera es que Dios ha creado todo? Con un propósito definido. Fíjense bien. Las plantas con semilla, dice el versículo 29, las plantas con semilla y todos los árboles frutales que les sirvan de alimento a ustedes, al ser humano. Ese es el propósito de las plantas con semilla y de los árboles frutales.
Hermano, ustedes que trabajan, la mayoría de ustedes que trabajan en el campo, debajo del sol, que trabajan afuera, la mejor manera de ganar energía es consumiendo proteínas. Y las proteínas las consumimos a través de las semillas. ¿Cómo consumimos proteína? A través de las semillas. Váyase a la tienda y cómprese sobrecitos de semillas. Cacahuate es un buen proveedor de proteína. Y otras semillas igual. Les he dado toda planta con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Versículo 30. Fíjense bien el propósito definido de toda planta verde. Toda planta verde. Toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida, y eso fue lo que sucedió. El hombre al principio de la creación comía semillas y plantas frutales, y de las plantas frutales, no se comía las plantas frutales, se comía la fruta de la planta. Y los animales, no es como estas películas que vemos ahí de la prehistoria, y vemos que salen los grandes dinosaurios, y vemos que el T-Rex se come al hombre. ¿Cuántos han visto Jurassic Park? Y el hombre está sentado en la letrina y el dinosaurio lo olfatea y con su manito le hace así a la letrina y el hombre está ahí sentado y se lo come. No, mis hermanos, esos son cuentos. La teoría de la evolución es un cuento. La teoría de la evolución es un cuento. ¿Qué es la teoría de la evolución? Es un cuento. ¿Cómo comienzan los cuentos? Érase una vez, hace muchos años. ¿Cómo comienzan los libros de teoría de la evolución? Hace millones y millones y millones, pero yo voy a decir millones y millones, diga conmigo millones y millones de años. Es un cuento que quiere que usted y yo lo creamos y lo veamos como una realidad. Y nos presentan a los dinosaurios que sí existieron. Los dinosaurios sí existieron. Y se cree que Noé montó dinosaurios en el arca. Y cuando se extinguieron los dinosaurios, pastor, fue como dice aquellos que creen en la teoría de la evolución, cuando cayó un meteorito en la tierra. No, mi hermano. Los dinosaurios se extinguieron después que se bajaron del arca. Y la capa que envolvía a la tierra para un oxígeno más puro se desintegró, se desapareció. Entonces el oxígeno dejó de ser tan puro. Y esos animales tan grandes que se ha comprobado científicamente, porque la ciencia y la religión no son enemigos. Dios y la ciencia no son enemigos. Son los científicos, algunos de ellos, que se agarran a pecho el trabajo y se vuelven enemigos de Dios. Pues aquellos grandes animales se ha comprobado que tenían pequeños pulmones. Y entonces no tenían la capacidad para poder respirar con tanta facilidad. Y se extinguieron. Otros se extinguieron en el diluvio, quedaron sepultados por las aguas. Ese es el diseño de Dios. Dios ha creado todo con un propósito específico. Dios crea la naturaleza con el propósito de sustentar a los seres humanos. ¿Cuál es el propósito de la naturaleza? Sustentarlos, alimentarnos. Esa es una de las razones por las cuales usted y yo debemos de tratar de ser buenos administradores en la creación de Dios. Y no solamente Dios diseña que la vegetación sustente a los seres humanos, sino que también a los animales. Como seres humanos creados a la imagen de Dios, tenemos el propósito general, este es un propósito general, de servirnos unos a otros. ¿Cuál es el propósito general? Y es así como nosotros servimos a Dios. Como tenemos un propósito general de servirnos,
es un propósito que está dentro de nuestro ser, el servir. Usted se ha encontrado con personas que son serviciales. Usted va a una tienda, va a un restaurante y le atienden tan bien que provoca en usted el deseo de regresar a ese lugar. ¿Verdad que sí? Como de la misma manera hay personas que no, y lo que provoca es no volver a regresar a aquel lugar. Bueno, el servir de una manera general es algo que ya está en nosotros. Dios lo ha puesto en nosotros. ¿Quién lo ha puesto en nosotros? Dios. Hay unos que lo desarrollan más que otros. Y como tenemos ese propósito general, nosotros debemos de preguntarle a Dios. ¿Qué debemos de hacer? Preguntarle a Dios. Y hay una pregunta que todos nosotros debemos de hacerle a Dios. ¿Cuál es el área específica en la que debo de servir? ¿Cuál es el área específica en la cual debo de servir? Sí, porque Dios crea todo con un propósito específico. Entonces es una pregunta que usted y yo nos debemos de hacer. ¿Cuál es el área específica en la cual debo de servir? En el versículo 31 tenemos una luz. ¿Qué es lo que tenemos en el versículo 31? Una luz de cómo saber en qué área servir. ¿Me está escuchando, joven? Sí, porque ya los adultos tenemos bastante definido en qué áreas servir. Amén. ¿Los oigo? Bueno, si usted como adulto no tiene esa área definida, le hace la pregunta a Dios, pero ponga atención en el versículo 31, porque el versículo 31 nos da esa área, nos da una luz en la área en la cual nosotros debemos de servir. Versículo 31, leo de la palabra de Dios. Entonces Dios miró. ¿Qué hizo Dios? Y Él nunca deja de ver. Él nunca deja de mirar. Él está constantemente mirando sobre nosotros. ¿Qué es lo que Él está haciendo constantemente? Mirando sobre nosotros. Entonces Dios miró todo lo que había hecho. ¿Qué vio Él? Todo. Absolutamente todo lo que Él había hecho, y vio que era muy bueno. ¿Cómo es lo que Dios ha hecho? Muy bueno. Entonces, hoy tenemos un día soleado. No es como el día de ayer. El día de ayer tuvimos un día bastante nublado. Hoy tendremos un día bastante soleado. Se cree que mañana tendremos un día bastante lluvioso. Pero seamos cuidadosos en cómo nos expresamos en el día de mañana, porque el día de mañana fue hecho por Dios, fue creado por Dios, y estamos leyendo de que todo lo que Dios hace es muy bueno. Todo lo que Dios hace es muy bueno. Y si el día de mañana es un día nublado y lluvioso, recuerda lo siguiente, mi hermano, mi amigo. Hay un propósito definido por Dios para que el día sea de esa manera. Y es importante que usted le pida a Dios que le guíe, que le enseñe a cómo invertir su tiempo de una manera que traiga gloria a su nombre. Es importante que oremos de esa manera a Dios. No se frustre porque el día está nublado o lluvioso. Servimos a Dios y a las personas mejor en aquello que nos apasiona. Eso es lo que nosotros podemos ver, fíjense bien, en la creación. En la creación Dios puso toda su pasión. En la creación Dios puso toda su pasión, y lo podemos ver en la frase que dice: y vio que aquello que Él había creado era muy bueno. En la creación Dios puso toda su pasión. ¿Sabe qué, mi querido amigo y hermano? Dios ha puesto toda su pasión en usted. Usted sabe que Dios no ha dejado de crear. Dios sigue creando. Cada vez que usted escucha que una mujer está encinta, que una mujer está esperando un bebé, Dios está trabajando. Dios está creando. ¿Qué está haciendo Dios? Creando. Y esto es algo constante, constante. Regularmente están viniendo niños
y niñas, niños al mundo. Dios no ha parado de trabajar y Él le formó a usted en el vientre de su madre apasionadamente. Él trabajó en usted apasionadamente. Cada detalle suyo, Dios lo detalló apasionadamente. Cuando usted y yo descubrimos qué es aquello que nos apasiona, va a pasar lo siguiente. Ponga atención. Servimos a Dios y a las personas con mayor empeño. Servimos a Dios y a las personas con mayor sacrificio. Servimos a Dios y a las personas con mayor amor. ¿Cómo estás en el área del servicio a Dios y a aquellos que están a tu alrededor? ¿Lo estás haciendo con empeño? ¿Lo estás haciendo con sacrificio? ¿Lo estás haciendo con amor? Tal vez tú digas, así es como yo lo hacía. Bueno, has perdido la pasión. Es importante que pongas tus ojos en el Creador. ¿En quién debemos de poner nuestros ojos? En el Creador. Hemos sido creados para servir, mis queridos amigos y hermanos. ¿Para qué hemos sido creados? Para servir. Todos los que estamos en este auditorio, desde el más pequeño hasta el más grande, hemos sido creados para servir a Dios y a aquellos que nos rodean. Es importante que usted y yo tomemos medidas de acción para cumplir con tal tarea. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar medidas de acción. Vamos a los pasos de acción entonces, para que de esa manera nosotros podamos servir con mayor empeño, servir con mayor sacrificio y servir con mayor amor. Primer paso de acción. Primer paso de acción. Debemos vernos a nosotros mismos como mayordomos. Debemos vernos a nosotros mismos como mayordomos. ¿Cómo debe verse usted? Como un mayordomo. ¿Cómo debe verse usted? Como un mayordomo. Debe de verse como un mayordomo, como alguien que Dios ha colocado sobre su creación. Dios le ha colocado a usted a administrar su creación. Eso es lo primero que tiene que hacer. Usted tiene que verse como alguien al cual Dios le ha confiado la administración de su creación. Segundo paso de acción. Segundo paso de acción. Trate a los que le rodean como iguales a usted. Trate a los que le rodean como iguales a usted. Ahora entienda lo siguiente. Siempre va a existir una cadena de comando. ¿Qué es lo que va a existir? Una cadena de comando. Sí, siempre va a haber alguien en autoridad. Y eso se tiene que respetar. Eso nosotros tenemos que honrarlo. Nuestra autoridad máxima en la iglesia es Cristo y tenemos que honrarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Honrarlo. Tenemos que respetarlo. Pero es importante que aquellos que están en un lugar de autoridad vean a aquellos que están debajo de ustedes como iguales a ustedes. Que los respeten como seres humanos creados a imagen de Dios. Tercer paso de acción. Trabaje junto a otros para expandir el reino de Dios. Trabaje junto a otros para expandir el reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar juntos, trabajar unidos para expandir el reino de Dios. Cuarto paso de acción, sirva a otros de manera general, pero pídale a Dios que lo guíe en cada paso que dé. ¿Qué le va a pedir a Dios? Que lo guíe
en cada paso que usted dé para servir a otras personas. Y por último, el quinto paso de acción es pídale a Dios en oración que le muestre cómo servir en aquello que trae pasión a su corazón. Pídale a Dios. Usted sabe lo que a usted lo apasiona. Usted sabe lo que usted hace que usted se mueva. Dígale al Señor, permíteme que yo pueda servir en esa área. Permítame que yo pueda servirte a ti y que yo pueda servir a otros en esa área que yo sé que voy a poder hacerla con mayor empeño, con mayor sacrificio y con mayor amor. Como creyentes en Jesucristo, nosotros servimos para dar a conocer a Cristo. ¿Para qué servimos? Para dar a conocer a Cristo. Es más, ese es nuestro lema, servir para alcanzar. Como creyentes en Cristo, servimos para dar a conocer a Cristo. Eso me lleva a preguntarle, ¿ha usted confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Si usted no ha confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es importante que se detenga a meditar sobre el verdadero significado del nacimiento, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Es importante que usted le pida a Dios en oración que le dé un corazón arrepentido para que al volverse a Él lo haga a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Y una vez que usted deposita su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, usted viene a formar parte de la familia de Dios. ¿Qué sucede? Viene a formar parte de la familia de Dios y entonces usted puede servirle a Él y a aquellos que están a su alrededor en nombre de Él. Quiero invitarle a que incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Todo ojo cerrado, rostro inclinado y oramos.